Damos gracias por tu presencia. Gracias por tu amor, Señor. Gracias porque tú eres Dios que nos ama. Tú eres Dios que está en control. Gracias. Hoy estamos delante de tu presencia con un corazón agradecido por tu amor inagotable, con un corazón entendido, Señor, de que tú mereces nuestro corazón, de que tú mereces, Señor, toda adoración, de que tú mereces toda alabanza. Nos rendimos por completo, Señor, y te damos gloria y te damos honra. Tú eres Dios que merece adoración. ¿Y dónde está? Ríndete al Señor. Dile: aquí estoy, Señor. No he venido a adorarte, me vengo a entregar por completo a ti. Me vengo a entregar por completo, Señor, en tu presencia. Yo, Señor, me rindo, me entrego. Tú eres mi Dios, tú eres mi Señor. Me rindo por completo. Ahí donde estás, si gustas levantar tus manos y decirle: Señor, estoy aquí en tu presencia. Estoy aquí adorándote, Señor. Hoy, Padre, quiero un encuentro contigo. Hoy, Señor, necesito encontrarme contigo. Necesito de tu presencia. Necesito de tu amor. Hoy, Señor, vengo con un corazón dispuesto a buscarte. Dice la palabra que al que toca se le abre, que el que busca encuentra. Señor, y hoy estamos aquí, Señor, tocando tu corazón, moviendo tu corazón, porque queremos conocerte más, queremos buscarte más, Señor. Tú eres nuestro Dios. Amén, amén. Vamos a adorar al Señor. Ríndete a Él, entrégate a Él. Tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro Señor. Oh,
dime que te mueve, si es una fragancia que regala el Señor, si es mi vida entera, te la doy a mi Señor, si es una canción que canto, mi melodía te la doy, dime que te mueve, dime que te mueve.
nos ha perdonado. Amén. Que tu palabra bendiga nuestra vida. Que tu palabra bendiga nuestro corazón y seamos edificados en ella. Gracias por el privilegio de estar en tu casa, por el privilegio de poder acercarnos a tu hermosa presencia, Señor. Bendícenos, te lo ruego. Gracias por cada uno de los que están hoy presentes. Que tu palabra bendiga sus corazones. Te doy muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarlo a buscar Romanos capítulo 12, que es versículo 2. Romanos capítulo 12. Romanos 12, versículo 2. A ver, ya tenemos aquí en la pantalla. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Puede tomar su lugar, por favor. Se lo leo en la versión, nueva traducción viviente. Dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. El ser humano, al venir a Cristo, debe ser transformado para poder ser agradable a aquel Dios que lo llamó. En la condición que el hombre vive normalmente alejado de Dios, no puede tener acceso a la vida abundante que Cristo ofrece. Para poder gozar de la vida de Dios en nosotros, debe de haber una transformación, debe de haber un cambio, sobre todo en nuestra mentalidad, en nuestros pensamientos. Porque una cosa es cuando uno no tiene a Dios y no ha sido transformado, y otra cosa diferente es cuando uno tiene a Dios en su corazón y ha pasado por un proceso de transformación de sus pensamientos, de su mentalidad. Vamos a ver lo que somos, cómo es el ser humano antes de tener una transformación hecha por Cristo en su corazón. Romanos capítulo 5, el versículo 6. Romanos 5, 6. Dice el texto así: porque Cristo, cuando aún éramos a su tiempo, murió por los impíos. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Entonces, débiles, sinónimos de débiles: incapaces, indefensos, frágiles, vulnerables. Todo eso es una persona con una mentalidad sin Dios. El hombre sin Dios ni siquiera se puede ayudar a sí mismo y se resiste a ser ayudado. Es más,
se declara enemigo del único que lo puede ayudar. Entonces el hombre sin Dios es vulnerable, es débil, indefenso, incapaz, y no teníamos la capacidad de poder salvarnos nosotros mismos. Por eso Dios envió a su Hijo a morir en la cruz, para que Él pagara por nuestros pecados y nosotros pudiéramos ser salvos para la gloria de su nombre. Entonces éramos débiles. Tito 3:3, por favor. Tito, capítulo 3, versículo 3. Porque nosotros también, o sea, nos incluye a todos, dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. ¿Cuándo fue eso? Antes. En otro tiempo. Dice, éramos. Ya no somos. Ya no somos. Éramos. ¿Sí? Fíjense que la carne tiene una inclinación total hacia el pecado. Y el pecado engaña y esclaviza. Ahora, ¿qué es pecado? ¿Qué es pecado? En la Biblia se ocupan muchos términos, en hebreo y en griego, para definir lo que es pecado. Yo solamente le quiero compartir 4. ¿Qué es pecado? Pecado es errar, es fallar. Viene de la palabra amartía o jamartía, que significa errar al blanco, fallar. Es una palabra de tiro. Literalmente significa un fallo. Es la figura de un hombre que dispara una flecha con la intención de pegar en el blanco, precisamente en la diana central. Pero el hombre lanza la flecha y en lugar de que vaya directamente al blanco, la flecha se va por otro lado y falla el tiro. Entonces, pecar en este sentido significa fallar, significa errar. El pecado es el fracaso en dar en el blanco de la vida. El hombre o la mujer que se niega a la transformación de su mente, inevitablemente falla. Falla como esposo o como esposa, se falla como padre, se falla como madre, se falla como hijo, se falla como jefe, se falla como empleado, se falla como servidor público. Porque una persona se puede saber la Biblia de pasta a pasta, pero si no se somete a lo que Dios dice, no puede ser transformado. Entonces uno vive fallando. Es esposo, pero no es un buen esposo. Es esposa, pero no es una buena esposa. Es un trabajador, pero no es un buen trabajador. Porque no está dando en el centro de la vida. No está acertando a vivir como Dios quiere que viva. Entonces, nosotros decimos, si yo le pregunto, dígame un pecado,
Usted me puede hablar del adulterio, de la hechicería, podemos hablar de muchas cosas que sabemos que son malas. Pero la palabra amartía es una palabra más extensa e inclusiva, ¿sí? Como fallar en las cosas más cotidianas de la vida. Y entonces uno piensa que está bien, pero realmente está fallando en las cuestiones familiares o de trabajo o en muchas otras cosas. Segundo, es desorden por rechazar la voluntad de Dios. Pecado es desorden por rechazar la voluntad de Dios. La palabra es anomía. En griego, la palabra griega es anomía, que habla de infracción de la ley de Dios, pero es más que eso. Pecado es el rechazo a la voluntad de Dios. Es el rechazo a la voluntad de Dios. Dios pone un principio, Dios pone una palabra que hay que obedecer. Pero como yo no estoy de acuerdo con eso y como me afecta algunas cosas que yo pienso, entonces rechazo la voluntad de Dios. Y parece que no es nada. Parece que no es nada. Pero estoy rechazando la voluntad de Dios. En 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4. 1 de Juan 3, 4. Miren, pon atención al pasaje. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Se lo voy a leer en un lenguaje que más entendible. Dice: todo el que peca desobedece la ley de Dios, porque el pecado consiste en desobedecer a Dios. Entonces, el pecado es rechazar la voluntad de Dios. Y por ese rechazo a la voluntad de Dios, la vida se convierte en un completo desorden. Desorden moral, desorden en la familia, desorden en todas las áreas. Tercero, pecado es perder el camino. Pecado es perder el camino. La palabra griega es paraptoma. Se usa para describir a un hombre que pierde el camino y se desvía del camino correcto. Pecado es perder el camino. Es perder el camino. Se usa también para una persona que no logra comprender y se aleja de la verdad. Está en la verdad, pero no la comprende. Se encuentra con la verdad, pero no la entiende. Se encuentra con la verdad, pero la verdad está contrapuesta a su manera de vida y a su manera de pensar. Y entonces se aleja de la verdad. Se aleja de la verdad. Se pierde del camino. Otra palabra es trespas, que es tomar el
camino equivocado. El primero es perderse del camino. Esta otra palabra significa tomar el camino equivocado. Cuando podríamos tomar el correcto, tomamos otro que no era. Por lo tanto, el pecado es el fracaso en alcanzar la meta que deberíamos haber alcanzado. Fíjense que me llama la atención que la Biblia dice que cuando Dios nos hizo, escribió en su libro todas aquellas cosas que serían después en nuestra vida. ¿Qué cosas escribiría usted acerca de su hijo? Si usted tiene un hijo, o imagínese que lo tiene, y usted escribiera en un libro todo lo que usted desea que le pase en la vida, ¿usted qué cosas escribiría? ¿Cosas malas o cosas buenas? Escribiría cosas buenas. Bueno, pues Dios es nuestro Padre y Dios nos hizo. Y Él escribió en su libro cosas buenas. Dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Entonces Dios escribió cosas buenas para nuestra vida. Pero muchas veces nosotros fallamos, nos equivocamos y terminamos no llegando a la meta que Dios quería para nosotros. Dios escribió cómo iba a ser tu matrimonio, lo que Él quería para ti. Dijo, se van a amar, van a ser felices, van a tener problemas, pero los van a superar, van a pasar por alguna crisis, pero van a salir adelante. Al final, todo está bello para ellos. Eso pudo haberlo escrito Dios, pero de repente nosotros fallamos. Fallamos como esposos. Se falla como esposa. Y no se llega a la meta. Y entonces el matrimonio en algún momento se desbarata, se deshace. ¿Era la voluntad de Dios? Claro que no era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era buena. Pero nosotros fallamos, nos equivocamos. Entonces, fíjense, la idea central del pecado es el fracaso. Fracasar en dar en el blanco, no le pegamos al centro, no pegamos en la diana, la flecha se fue por otro lado, el matrimonio se destruyó, echamos a perder la vida de nuestros hijos, echamos a perder tantas cosas. Fallamos, erramos al blanco. Es fracasar en mantenerse en el camino. Iba yo bien en el camino, estaba yo entusiasmado, emocionado en el camino del Señor, pero algo me desenfocó. Quizá algo atractivo, quizá algo muy feo, quizá algo que dañó mis emociones, pero entonces me separé del camino y fracasé. Jesús dijo, yo soy el camino, no hay otro camino. Yo soy el camino. Pecado es fracasar en aceptar la voluntad de Dios. Cuando nosotros estamos en el centro de la voluntad de Dios, nosotros vamos a estar en un buen camino. Pero a veces la voluntad de Dios no es la voluntad mía. Yo tengo otra voluntad que marca otra dirección. Pecado es fracasar en hacer de la vida lo que era capaz de llegar a ser en Cristo. Dios dijo, a este hombre, a esta mujer
mujer, los lleno de capacidades, de habilidades, de entendimiento. Pero en algún momento nos desembocamos y terminamos no llegando a ser lo que Dios había planeado que nosotros fuéramos. Entonces, el pecado es eso, es errar, es fallar, es rechazar la voluntad de Dios, es perderse en el camino, es tomar un camino equivocado, y la idea central del pecado es fracaso. Seguimos. Efesios capítulo 2, versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza, ¿qué dice? Lo mismo que los demás. Éramos hijos de ¿qué? Hijos de ira. ¿Qué quiere decir eso? Miren, se lo leo en nuestro lenguaje. Dice, todos nosotros vivíamos así antes. Nuestra forma de vida era complacer los deseos perversos de nuestra naturaleza carnal. Hacíamos cualquier cosa que la naturaleza carnal deseara o que la mente pudiera imaginar. Tal como los demás, merecíamos que Dios nos castigara con su enojo. A los ojos de Dios, el hombre solamente merece ser castigado. Solamente su amor lo movió a perdonarnos en Cristo, quien murió por nosotros. Dice la Escritura, mas Dios encarece su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, no éramos buenas personas, estábamos en el pecado, ignorábamos a Dios, pero su amor lo hizo que se entregara en la cruz para salvarnos, para darnos vida eterna. Entonces, cuando antes de conocer a Jesús, lo único que merecíamos era castigo. Gracias a Dios que nos abrió el entendimiento y pudimos recibir a Cristo como nuestro Salvador. Muy bien, seguimos. Romanos 7:5. Romanos capítulo 7, versículo 5. Dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros. ¿Qué dice? Llevando fruto para muertes. Te lo voy a leer en esta hora. Cuando vivíamos controlados por nuestra vieja naturaleza, los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros. Y la ley despertaba esos malos deseos que producían una cosecha de acciones pecaminosas, las cuales nos llevaban a la muerte. Toda acción pecaminosa, aunque momentáneamente produzca placer, tarde o temprano, si no hay arrepentimiento, habrá consecuencias terribles. O sea que cuando no tenemos la mente de Cristo, cuando no estamos alineados al pensamiento de Dios, todo lo que hacemos va a dar un fruto, y ese fruto se llama muerte. Se llama muerte. Hay pecados que producen enfermedades. Hay pecados que producen la
ruptura del matrimonio. Hay pecados que hacen que se pierdan los hijos. Hay pecados que hacen que no prosperemos en lo financiero. Porque el pecado lo único que produce es muerte. Muerte. Y esa era la condición en que está la persona que no tiene a Cristo en su corazón. Pero vamos más allá. De eso que éramos, necesitamos ser transformados. Pero la transformación de afuera no se va a ver, no se va a dar hasta que somos transformados en nuestros pensamientos. Usted es transformado en su pensamiento y entonces todas las cosas empiezan a ser cambiadas también en lo externo. La palabra transformación viene de metamorfo, que quiere decir cambiar en otra forma más allá de la forma anterior. De aquí nace la palabra metamorfosis, la cual se usa para describir la transformación que sufren las mariposas y los anfibios, entre otros. La mariposa primero es una larva, luego se convierte en oruga, luego se transforma en una crisálida y al fin nace una mariposa. Y esa mariposa hermosa que usted puede ver, no siempre fue una mariposa. Inició siendo una larva, ¿sí? Pero al cabo del tiempo, la oruga se encoge y la piel empieza a abrirse. ¿Dónde cree que empieza a abrirse? En la parte de la nuca. Se empieza a abrir y empieza a forcejear la oruga hasta que desecha la vieja piel para transformarse en una crisálida, que es blanda al principio y que va endureciéndose y que después tiene que abrirse para que salga la hermosa mariposa. La transformación de la mentalidad nos hace aptos para conocer la voluntad de Dios para nuestra vida. Fíjense, cuando no somos transformados, tenemos un conflicto, ¿no? Hay un conflicto existencial. Dice, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? Con esas tres preguntitas el mundo se hace bolas, se confunde. Entonces, no sabemos cuál es la voluntad de Dios hasta que somos transformados, hasta que somos cambiados. Dice Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis que... Fíjense, lo primero que nos dice el texto es: no se adapten a las creencias y valores de este mundo. El mundo que no conoce a Dios tiene sus propios valores, sus propias creencias, todas ellas equivocadas. Entonces dice Dios, no se adapten a eso. Eso no es lo que yo quiero para ustedes. Ellos no me conocen, pero tú sí me conoces. Entonces no te adaptes a eso. No tomes esos valores, no tomes esa cultura. El proceso de transformación es
de la cual tú eres responsable. 1 Timoteo 4:7 dice más bien, esfuérzate por ser un buen discípulo de Jesucristo. ¿Qué dice? Esfuérzate. Esto quiere decir que la transformación no solamente es un asunto de Dios, sino es un asunto donde tenemos que esforzarnos. Si nada más fuera de Dios, Dios nos cambia inmediatamente. Pero tiene que ver nuestra voluntad. Entonces el Señor dice, esfuérzate, pon de tu parte para que seas un buen discípulo de Cristo. Ahora, dice que de esta forma vamos a comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios. Ahora quiero que vean 1 Tesalonicenses 4:3. 1 Tesalonicenses capítulo 4. El versículo 3 dice, a ver cómo dice, a ver, léalo, 1, 2, 3. Ok, entonces dice el texto que la voluntad de Dios es que la voluntad de Dios es que usted y yo vivamos en santidad, apartados del pecado, apartados del mal. Porque el pecado produce muerte, el pecado destruye. La santidad edifica. El pecado produce muerte, la santidad produce vida. Entonces dice el Señor, mi voluntad es que ustedes vivan en santidad, que vivan apartados del pecado, porque yo no quiero que el pecado los destruya, los mate. Yo quiero que ustedes vivan una vida abundante. Este otro texto, 2 Corintios 3:18. Aleluya. ¿Ya lo tienes? Muy bien, dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Muy bien. Escuche cómo dice esta versión. Con la cara descubierta, ya sin velo, dice, todos nos quedamos mirando fijamente la gloria del Señor y así somos transformados en su imagen, cada vez con más gloria. Este cambio viene del Señor, es decir, del Espíritu. ¿Cómo vamos a ser transformados? Dice que para ser transformados uno tiene que mirar la gloria de Dios. Uno tiene que mirar como cuando se mira uno en un espejo y se ve la imagen. Nosotros tenemos que estar mirando a Dios. Él es nuestro modelo. Y en la gloria de Dios seremos transformados, cambiados para la gloria de Dios. ¿Sí me estoy explicando? Sí. Muy bien. ¿Qué cosas ocupa Dios para transformarnos? Lo voy más rapidito por el tiempo. Dios ocupa por lo menos 4 elementos para transformar la mentalidad del hombre: su palabra, su espíritu, su disciplina y su corrección. 4 cosas: su palabra, su espíritu, su disciplina y su corrección. Eso lo ocupa el Señor. Y lo vamos a ir viendo en los siguientes domingos, cómo el Señor va ocupando estos elementos para transformar nuestra mentalidad. Quiero que
que busque, ya estoy terminando, Jeremías 48:11. ¿Lo tienen? Dice, póngale atención, ya vamos a terminar, pero esto es importante. Quieto estuvo Moab desde su juventud, y sobre su sedimento ha estado reposado, y no fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio. Por tanto, ¿qué dice? Y su olor no se ha cambiado. ¿Qué es lo que está diciendo? Moab era una nación. Esta nación, dice el Señor, que no había pasado ningún problema, ningún proceso como Israel. Israel fue llevado en cautiverio, ellos no, ellos vivían una vida bien tranquila. Pero dice el Señor, es que Moab es como un vino que se echa en un recipiente, en unas vasijas, pero ese vino, para que sea un buen vino, después de un tiempo agarran la vasija y pasan el vino a otra vasija. Lo que queda en el fondo, el sedimento, lo tiran. Y el vino se queda en ese cántaro otro tiempo. Luego lo agarran y lo pasan a otra vasija. Y el sedimento se tira. Pasa un tiempo y vuelven a trasvasarlo hasta que queda limpio totalmente. ¿Qué pasa cuando un vino no es trasvasado? El ollejo y las semillas se quedan en el fondo. Con el tiempo se pudre y el vino se descompone y huele mal. Entonces dice el Señor, Moab nunca fue transformado, nunca fue pasado. Él no tuvo tribulación, él no tuvo procesos. Por eso él sigue oliendo mal. Por eso sus vidas no han cambiado, porque no hubo procesos en su vida. Las cosas que nos pasan en la vida nos ayudan a examinarnos, nos ayudan a tomar conciencia de lo que hacemos, de lo que decimos, de lo que somos. Y hay cosas en la vida que no nos hubiera gustado vivirlas, pero si no fuera por esos procesos, no hubiéramos conocido a Dios, o no nos hubiéramos acercado a Él. Ahora, lo peor que nos puede pasar es que cuando Dios permite procesos en nuestra vida, nosotros nos enojemos con Dios o lo rechacemos su voluntad, porque el cambio viene cuando usted asimila lo que Dios está haciendo en su vida. Dice el Señor, yo te voy a cambiar el pensamiento, pero es necesario que te pase por esta crisis. Es necesario que te pase por este camino. Tampoco es sabroso, pero el deseo es que tú cambies tu mentalidad, que tú te acerques más a Dios, que tú te alinees a su voluntad, porque el Señor sabe que si tu mentalidad cambia, todo tú vas a cambiar, tu hogar va a cambiar, todas las cosas que tienen que ver contigo tendrán cambios. Por último, leemos
Salmo 55, 19. Dios oirá y los quebrantará luego. El que permanece desde la antigüedad. ¿Qué dice ahí? Por cuanto no cambia. Se lo leo en esta versión. Dios, quien siempre ha gobernado, me oirá y los humillará. Pues mis enemigos se niegan a cambiar de rumbo, no tienen temor de Dios. Por eso le decía, lo peor que nos puede pasar es no cambiar de rumbo. Si algo está mal en tu vida, tú tienes que examinarlo. Tienes que decir, esto que estoy haciendo no es correcto. Esto que está pasando en mi vida no es correcto. Esto que está pasando en mis hijos no es correcto. Esto que está pasando en mi matrimonio no es lo que Dios quiere. Y entonces tienes que decir, Señor, ayúdame a entender lo que quieres de mí. Enséñame tu voluntad. A lo mejor estoy extraviado de rumbo. A lo mejor mi meta es por otro camino, no por este que yo llevo. Porque el Señor quiere que tú conozcas su voluntad. Y su voluntad dice que es buena, agradable y perfecta. Póngase en pie, por favor. Acerquémonos al Señor con un corazón limpio. Padre, estamos delante de ti en el nombre de Jesús. Reconocemos que es posible que hayamos equivocado el rumbo. Reconocemos que somos débiles, frágiles, vulnerables. Quizá no estamos alcanzando la meta para la que tú nos hiciste. Señor, es posible que hayamos rechazado tu voluntad muchas veces. Pero hoy venimos, Señor, delante de tu trono para decirte, perdónanos, Señor. Fallamos en ti, no pegamos en el blanco. Y tenemos fallas de diferentes formas. Pero hoy venimos a pedirte perdón y a decirte que estamos disponibles y dispuestos para que tú cambies nuestra mente, cambia nuestro corazón. Si estamos haciendo lo incorrecto, si perdimos el camino, si nos extraviamos, si estamos yendo por un camino que nos lleva a otro lugar y no a donde tú querías llevarnos, perdónanos, Señor. Toma nuestra mente y toma nuestro corazón para hacer la voluntad tuya. Perdónanos. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Necesitamos ser transformados porque queremos conocer tu voluntad. Queremos hacer tu voluntad. Queremos vivir para ti, Señor. Y creemos que tú nos vas a ayudar a hacer lo que tú quieres que seamos. Perdónanos por todos los errores que hemos cometido en la vida. Cambia nuestra mente, trabaja en ella. Tenemos tanta cultura del mundo, tantas ideas diferentes a las tuyas, que necesitamos ser transformados para la gloria de tu nombre. Estamos en tus manos y confiamos en que tú nos vas a ayudar, Señor.
Muchas gracias. En el nombre de Cristo. Amén. Dios le bendiga esta hermosa tarde. Le damos gracias al Señor por su palabra y es muy importante que nosotros dejemos que Dios transforme nuestra vida y nuestro corazón. Porque la voluntad de Dios es que te vaya bien. La voluntad de Dios es que te vaya bien a tu familia y que las bendiciones del Señor corran en ti. Oremos juntos. Padre, muchas gracias por este tiempo hermoso. Gracias por tu palabra, gracias por cada uno de los que ven estos videos. Te pedimos que tú los bendigas, los guardes y que cada día reciban más bendiciones tuyas. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga, que tengas una semana llena de bendiciones.